hermano y hermana, quiero darte la bienvenida a una nueva catequesis en este tiempo de Cuaresma, tiempo del encuentro, tiempo del camino, tiempo de la gracia de Dios. Estamos viviendo un tiempo muy particular, podríamos hablar de una Cuaresma mundial, una Cuaresma que el mundo está viviendo a través del sufrimiento. Vemos espantados los horrores de la guerra, el odio, la invasión, la muerte, la violencia, cientos de familias migrantes que pierden su hogar, cientos de niños que pierden sus familias y personas que son obligadas a retirarse de su tierra e ir en busca de un nuevo camino. Esto que vivimos hoy y que se pone en la realidad mundial de la guerra y del horror es algo que el mundo viene transitando hace tantísimo tiempo, hace muchísimos años. Muchos pueblos de la tierra olvidados en África y en Oriente Medio sufrieron y seguirán sufriendo los avatares de la violencia, del odio, de la locura de la guerra, como dice el Papa Francisco. Mis queridos hermanos y hermanas, como cristianos, como católicos, no podemos justificar nunca ni la invasión, ni la guerra, ni el odio. Estamos llamados a ser constructores de la paz. Así lo refiere su santidad el Papa Francisco. Y como ya otros papas en la historia de la humanidad lo han hecho, tanto nuestro Papa Francisco como San Juan Pablo II y como Pablo VI, en el 25 de marzo, un día muy particular, porque es un día en el cual celebramos la Anunciación, en ese día consagrará a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, pidiendo a la Madre Santísima interceda por nosotros, interceda por el mundo, y al cual estamos llamados todos, cada uno de nosotros, a unirnos en la oración pidiendo por el don de la paz. No podemos ser ajenos a ese dolor, no podemos ser ajenos a la brutalidad de la guerra, al dolor de cientos y miles de personas, de seres humanos que tienen que huir, que tienen que dejarlo todo, que son masacrados. La guerra, como decía San Juan Pablo II, es una aventura sin retorno. Es incomprensible, aún en este tiempo en el que la humanidad ha avanzado tanto en ciertos criterios y conceptos, que aún los problemas entre dos naciones hermanas se resuelvan por medio del conflicto de la guerra, de la opresión o de la violencia. Unidos en la oración con el Santo Padre Francisco, debemos pedir en este tiempo de Cuaresma, caminando hacia la Pascua, para que terminen los hechos de violencia, de opresión, de muerte, donde la humanidad se desgarra, donde el odio y las potencias satánicas tienen poder sobre la vida. No hay valor más fundamental que el de la vida, al cual los cristianos estamos llamados a defender siempre. Somos defensores acérrimos de la vida. La vida es un valor que no podemos negociar. La vida que se inicia en el seno materno, al cual los católicos no renunciamos, sino que defendemos, hasta el último segundo de la vida, hasta que el Señor nos llame. Vivimos atónitos ante estas circunstancias, y en medio de esto estamos llegando ya al cuarto domingo de Cuaresma, donde se nos invita a la alegría, a una alegría que está ya cercana en la esperanza de la cercanía de la Pascua. Y la Iglesia nos regala el Evangelio del Padre Misericordioso, donde se nos plasma, por palabras de Jesús, el rostro misericordioso del Padre, un rostro al cual tenemos que volver a mirar e implorar la misericordia en este tiempo decisivo de la humanidad. Padre de bondad, Padre de misericordia, míranos con amor. Derrama tu bondad, tu misericordia sobre esta humanidad desunida, enfrentada por tantos recelos y odios. Miramos a lo lejos, en el continente europeo, la violencia de la guerra, pero entre nosotros también vivimos desunidos,
Vivimos enfrentados, vivimos tantas veces odiándonos por diversas realidades, por diversas situaciones. Hoy estamos llamados, y cada día de nuestra vida, y en especial en esta Cuaresma, a contemplar el rostro misericordioso de Dios. Un Dios que se nos presenta en el Evangelio de Lucas, deseoso de perdonar. Ni bien el Hijo llega, el Padre se pone en camino. Ni bien el Hijo llega arrepentido del mal cometido y de haber dilapidado su herencia, el Padre sale al encuentro. Quiere perdonarlo. Es más importante para el Padre en ese momento el amor y la misericordia que el juicio y la condena. No es importante por dónde estuvo, o qué fue lo que hizo, o dónde malgastó los bienes, o con quién los malgastó. Lo importante es que aquel hijo que estaba perdido volvió a la vida. Esa tiene que ser nuestra máxima alegría en el encuentro con el pecador. Así como el Padre misericordioso es misericordioso, nos dice Jesús en su palabra, estamos invitados nosotros también a actuar con misericordia. Sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Y los gestos que el Padre tiene para con el Hijo que vino de lejos a reencontrarse en su casa son maravillosos. Fíjense ustedes que le pone un anillo, le calza las sandalias y le pone un vestido nuevo. Es lo que estamos llamados a vivir en cada confesión. El anillo es el signo de ser hijo heredero, de ser príncipe. Al colocarle el anillo le dice, ya no sos un forastero, no te puedo tratar como un asalariado, sos mi hijo. Es decir que en la confesión, en la reconciliación y en aquel sacramento que el Señor nos dejó para reunirnos a la gracia de Dios, volvemos a ser hijos, coherederos. Y luego le pone las sandalias. Y no es un signo para pasar inadvertido, porque solamente en la época de Jesús, en la antigüedad, andaban descalzos los esclavos. Es decir, que la confesión, la reconciliación, rompe el yugo de la esclavitud del pecado, nos libera del mal, nos hace libres. Y a la vez el traje de la fiesta, el traje nuevo, es decir, el traje de la gracia. Somos revestidos por la gracia de Dios en cada confesión. Volvemos a estar en esa amistad tan hermosa que el Señor nos viene a proponer. Tiempo de Cuaresma, entonces, este tiempo que la Iglesia nos regala, es un tiempo de encuentro, un tiempo de volver a Dios, un tiempo de dejarnos encontrar, un tiempo de encontrarnos con Dios, de pedir perdón, de reconciliarnos por las cosas malas que hemos hecho y dejarnos perdonar por Él. Pero a la vez es un tiempo de pedir perdón. Es un tiempo de ir al encuentro de aquellos que hemos dañado, que hemos lastimado, y de perdonar a quienes nos hayan hecho el mal. El tiempo de Cuaresma no es un tiempo de inacción, es un tiempo de encontrarnos, es un tiempo de salir en camino, es un tiempo de buscar al que estaba perdido, es un tiempo también de que como iglesia debemos de salir. Ya en el inicio del pontificado, ya van pasando 9 años del inicio del pontificado del Papa Francisco, nos invitaba a una iglesia en salida, una iglesia que recorra las periferias, una iglesia que, dice el Papa, prefiere que se lastime por la acción de salir y no que se quede dormida en sus laureles sin ninguna herida, pero no herida como algo que le lastima, sino por no haber salido, por no haberse encontrado con los otros, por no estar cerca de las vulnerabilidades de la vida, por no estar cerca de los enfermos, de los pobres, de los marginados o de los que sufren, o de los que son descartados del sistema. Hay una guerra solapada, es la guerra del hambre, la guerra de la exclusión, la guerra de la marginalidad. Hay tantos hermanos en nuestro continente y en el mundo que son tratados como mercancía, que son descartados del sistema, que no tienen acceso ni a la salud ni a la educación, que son víctimas de la trata de personas, que son olvidados,
que son descartados. Tantos niños de nuestros pueblos originarios, tantos niños en el interior de nuestros países, en diferentes latitudes, se les niega la posibilidad de una educación de calidad y de crecer con la salud física y espiritual necesaria. Hay tantos hermanos en el momento de la ancianidad, momento de vulnerabilidad humana, que son tratados como seres descartables. Todas esas realidades dolorosas claman justicia al cielo y no son parte del proyecto de Dios. Son parte de la desidia humana de algunos que, queriéndolo todo, son capaces de quitar el pan de la boca de sus hermanos. San Juan Crisóstomo, ya en el siglo III o IV, justamente denunciaba esa hipocresía de aquellos que acumulaban, de aquellos que tenían de sobra. Cuando lo guardaban, decía San Juan Crisóstomo, era el pan o la ropa que negaban y que quitaban de aquellos que lo necesitaban. Estamos llamados, por tanto, a una vida de apostolado sincera dentro de la iglesia. Nos faltan muchas cosas. No podemos querer una iglesia adormecida ni estancada en el pasado. Necesitamos ser parte de una iglesia que se abra a los jóvenes y que permita a los jóvenes ser parte de ese cambio necesario. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos culminando paso a paso y nos va quedando cada vez menos tiempo de esta etapa litúrgica, de este tiempo litúrgico de la Cuaresma. Aprovechemos el tiempo. Caminemos hacia la Pascua, caminemos hacia la resurrección, caminemos hacia la alegría y hacia la felicidad plena que Jesús nos viene a proponer. Pero para eso tenemos que subir también el Monte Calvario, tenemos que atravesar el sufrimiento, tenemos que abrazarnos al sufrimiento de nuestra vida y es necesario que nos despojemos camino a la cruz de todas las realidades que aún nos separan de Dios y nos separan de los hermanos. Dejémonos encontrar por este Padre misericordioso. Dejémonos, dice el Papa Francisco, misericordiar, es decir, ser sujetos de misericordia. Sentirnos perdonados es sentirnos amados. Qué hermoso que es sentir la misericordia y el perdón de Dios en medio de nuestras miserias y limitaciones humanas. Porque solo experimentando el amor y la misericordia de Dios para con nosotros, vamos a ser capaces de dar misericordia a los demás. Este tiempo de Cuaresma, y en especial el tiempo que la humanidad vive transitando, nos debe llevar a que como humanidad nos unamos en la oración. Nos unamos a pedir perdón por tantos vejámenes en la humanidad, por tanta destrucción, por tanto odio, por tanta guerra. Unirnos en esta cadena más fuerte, como dice aquel canto que los jóvenes cantaban en el encuentro con el Papa allá por la década del 80. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. El mundo comprenda el mensaje de Jesús, que el amor vence al odio. Dejémonos amar por el Señor y comprometámonos en este tiempo de Cuaresma a brindar el amor a quienes más lo necesitan. Te deseo de corazón, mi querido hermano y hermana, que avanzando en este tiempo cuaresmal, entregues tu vida a Dios, te reconcilies con Él y busques la reconciliación con tus hermanos. Un abrazo y que Dios te bendiga.